Listo, buenos días. Hoy terminamos la serie de Isaías capítulo 3, que la denominamos Cuando Dios retira su mano. Esta es la serie de Isaías capítulo 3, Cuando Dios retira su mano. Y hoy vamos a terminar desde el verso 16 hasta el 26. El propósito de este capítulo 3 siempre fue confrontar la arrogancia y la vanidad que estaban reflejando una decadencia moral y espiritual del pueblo de Judá, de Jerusalén, y que hace un llamado al arrepentimiento y a la humildad delante de Dios. Entonces vamos a leer el pasaje, serie Isaías, capítulo 3, vamos a leer el pasaje, verso 16 hasta el 26. Dice: Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los conjuntos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas, los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Póngame atención. Si el espejo que usted utiliza por la mañana no solamente le mostrara su rostro, sino que también le mostrara la intención de su corazón. ¿Qué pasaría si usted por la mañana al pararse frente al espejo, aparte de ver su rostro, usted viera su corazón? ¿Qué pasaría? Encontré por ahí que hace unos años una empresa había lanzado un experimento social. Ellos colocaron un espejo en una calle, en una vía pública muy transitada, pero ese espejo no era un espejo cualquiera. Era un espejo que tenía una cámara oculta y un software que analizaba las expresiones de las personas, sobre todo las expresiones faciales, ¿no? De los que se acercaban curiosos a mirarse en el espejo que estaba ahí. A medida que las personas se acercaban al espejo, no solamente podían verse, sino que el espejo les daba una palabra que podía ser orgullo, podía ser inseguridad, podía ser vanidad, podía ser arrogancia, de acuerdo a lo que el software detectaba en la expresión facial de las personas. Entonces, unas personas les daba risa, les parecía chistoso, otros se molestaban, otros se quedaban como pensativos, como reflexivos. Por eso Isaías en este pasaje nos está mostrando o nos está presentando un espejo. Es un espejo profético. No es un espejo como el que nosotros usamos, sino que es un espejo de juicio divino, donde el Señor lo que hace es que revela lo que hay detrás de la apariencia. En el caso puntual del pasaje que acabamos de leer, muestra lo que hay detrás de la apariencia de las mujeres de Judá. Detrás de la apariencia de las mujeres de Judá había una actitud soberbia, una vanidad que se había convertido en idolatría y una confianza en extremo que había desplazado totalmente la humildad del corazón de ellas. Ahora, en este texto no solamente se hace una crítica cultural del pasado, sino que también se hace una advertencia viva a la generación de hoy, a nuestra generación. Podríamos preguntarnos qué revela el espejo de Dios cuando nosotros nos miramos. Nosotros podemos decir que el espejo que utilizamos todo el tiempo es la palabra.
¿Qué miramos o qué mira ese espejo en nuestras motivaciones, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera en cómo nos presentamos a los demás? ¿Qué podemos ver en ese espejo? Por eso hoy, al estudiar esa porción de Isaías, vamos a ver cómo Dios confronta la arrogancia con juicio, pero también cómo Él a través de esto hace un llamado a una belleza, pero una belleza verdadera, una belleza que no se desvanece. Esa belleza es la del corazón humilde y temeroso de Dios. Por eso nosotros hoy podemos entender que vivimos en una sociedad que exalta la imagen, que exalta la apariencia, que exalta el lujo, que exalta el poder, que exalta el reconocimiento, la fama. Pero Isaías nos enseña que Dios cuando juzga, Él no juzga empezando por lo superficial, Él quita lo superficial y en este pasaje el Señor entonces nos confronta con la vanidad. Y Él confronta la vanidad de las mujeres de Sión, pero la vanidad de las mujeres de Sión como un símbolo de la arrogancia espiritual de toda la nación. Él está cogiendo aquí a las mujeres, es como una muestra de lo que está pasando en la ciudad, pero él aquí toma a las mujeres como el ejemplo, como el símbolo. Hoy vamos a ver entonces cómo Dios desnuda lo externo para revelar lo interno, lo que hay de verdad en el corazón de las personas y cómo nos llama el Señor en esta mañana a cultivar corazones que sean humildes, corazones humildes. El primer punto es la altivez de las mujeres de Sión, verso 16. La altivez de las mujeres de Sión. El verso 16 inicia diciendo: Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido. Las mujeres de Judá, de Jerusalén, estaban manifestando una actitud soberbia. Ellas se complacían en su vanidad, ellas se deleitaban en sentirse bonitas, en sentirse que llamaban la atención, en sentirse tal vez hasta superiores sobre las personas que las rodeaban. Eso significa ensoberbecer. Entonces, aquí lo que está haciendo Isaías en el pasaje, en el verso 16, es describir una actitud. Él está describiendo una actitud que da altivez, coquetería y seducción. Él no está hablando solamente de una moda, él está hablando de arrogancia espiritual. Las mujeres de Sión, entonces ellas representan una sociedad, por eso les decía al principio que era una muestra de lo que realmente pasaba con todo el país, con todo el reino de Judá. Ellas estaban representando una sociedad que había perdido el temor de Dios y que se había entregado a la vanidad. El corazón soberbio era la base, era el fundamento para el resto del pecado de entre las hijas de Sión. Por eso, para cumplir las acusaciones, el profeta deja abierta la enfermedad interior, que se estaba manifestando en la totalidad de la vestimenta, de la forma en cómo ellas se movían y se vestían. Por eso él está denotando aquí en la actitud de las mujeres de Sión orgullo. Y el orgullo es la distorsión del corazón que exalta al yo por encima de Dios. Por eso Proverbios 16-18 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Siempre que viene el quebrantamiento, antes ha habido soberbia. Siempre que viene la caída, había altivez de espíritu. Y Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El verso 16 continúa diciendo, ¿con ojos qué? Desvergonzados. Las mujeres de Judá eran seductoras sexualmente hablando, eran promiscuas. Ellas querían contemplar y atraer lo que era sexualmente impuro. Lo que está diciendo el profeta aquí es que acerca de los ojos desvergonzados es que denotaban lujuria, pero una lujuria descarada,
que en la mayor parte se expresa es en los ojos, porque los ojos impuros son el precursor de un corazón impuro. Pero los ojos de las mujeres castas son tranquilos y no son inestables. Por eso, en contraste con estos ojos desvergonzados, las mujeres de Dios son llamadas a ser ¿qué? Prudentes y castas. Lo dice Tito capítulo 2, verso 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Uno que puede entender cuando lee esta parte del pasaje. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Esta frase de Isaías forma parte de esa denuncia profética contra las mujeres de Judá, que ellas representan no solamente el grupo social utilizado para mostrar el estado general de la ciudad, sino que era una actitud generalizada de arrogancia y de vanidad. Por eso el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu, describe que ese comportamiento externo de las mujeres era una manifestación del orgullo interior, de lo que ellas sentían realmente en su corazón. Por eso ese van danzando no se refiere a que ellas caminaban bailando. Ese van danzando no significa que ellas iban haciendo, no, era una manera provocativa y ostentosa de caminar. Ellas no caminaban normal, a veces caminaban así como, ¿no? Por eso el término hebreo que se utiliza aquí para van danzando sugiere la idea de que era un caminar, un paso especial, un paso coqueto, un paso diseñado para llamar la atención, ¿cierto? Ellas decían, yo estoy aquí, llegué. Era una actitud corporal, era un lenguaje corporal que estaba comunicando vanidad, seducción y ese deseo de ser miradas, de ser admiradas. Hoy hay muchas mujeres así en la calle. Salen vestidas y caminan de cierta forma porque les gusta que las miren, que les digan cosas. Eso pasaba con las mujeres de Judá en su época. Dice, haciendo son con los pies. Ahora, este haciendo son con los pies no es que ellas caminaran haciendo unos ruiditos especiales con los pies, porque sería muy difícil caminar. Aquí se refiere al uso de tobilleras, de unas cadenitas que se colocaban en los tobillos y que tenían cascabeles o que tenían ciertos adornos que producían un cierto ruido al caminar. Y esa era una forma que ellas utilizaban para atraer las miradas, una forma para anunciar su llegada, que estaban pasando por el lugar, una forma de destacar en público. No era un sonido accidental de la forma en que caminaban, sino que era un recurso intencional para impresionar y para llamar la atención. Por eso este versículo revela una verdad profunda. La vanidad del corazón se manifiesta en el lenguaje del cuerpo. Lo que Isaías aquí está denunciando no es un estilo de vestir, no es una forma de caminar. Él lo que está denunciando es una actitud interior que busca protagonismo, admiración y dominio social. Dios no solo ve lo que usted y yo hacemos, Dios ve cómo y por qué lo hacemos. Por eso Dios le dice a Samuel, en 1 Samuel capítulo 16, verso 7, le dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque yo Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que el cuerpo comunica lo que hay en el corazón. Y eso es normal, ¿cierto? Si una persona está aburrida, usted la ve su lenguaje corporal como es apagada, tal vez camina agachada, ¿cierto? Tal vez lento. Pero cuando una persona está orgullosa de lo que siente, lo que está viviendo, saca pecho, ¿cierto? Mira alto, camina diferente. Porque lo que hay en el corazón se expresa a través del lenguaje corporal. Ahora, esa actitud no es exclusiva de las mujeres de Judá de las que está hablando el profeta. Nosotros hoy podemos ver
como muchas personas caen en esa misma trampa de vivir para impresionar, para llamar la atención. Muchas personas hoy en día usan su apariencia o su presencia para buscar validación, pero validación humana, no buscan la validación de Dios, no buscan agradar a Dios, todo el tiempo están buscando cómo agradar a los hombres. Nosotros podríamos decir, ¿qué comunica mi caminar? ¿Qué comunica mi estilo? Mi forma de hablar, mi forma de presentarme delante de la gente. ¿Estoy reflejando humildad? ¿Estoy reflejando temor de Dios? ¿O estoy buscando ser visto y admirado y aplaudido por los demás? Por eso el texto hoy nos invita a que examinemos no solamente lo que usted y yo hacemos, sino el espíritu con el que lo hacemos. ¿Estamos promoviendo valores de humildad o estamos promoviendo valores de superficialidad? Nuestra cultura allá afuera exalta lo externo, ¿cierto? Pero descuida lo interno. Para la sociedad de hoy es más importante el cómo se ve la persona que lo que realmente sea. Por eso dice la gente allá afuera que de acuerdo a su apariencia lo juzgan a uno. No se lo tratan de la forma en que usted llegue vestido. Entonces, ¿dónde estamos buscando nosotros nuestra identidad y valor? ¿Dónde lo estamos buscando? ¿En la aprobación de Dios o en la admiración de las personas? Segundo, Dios humilla lo externo para revelar lo interno. Verso 17 al 23. Dios humilla lo externo para revelar lo interno. Verso 17 dice, por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová recubrirá sus vergüenzas. Su corona se convertiría en costra y en lugar de ser hermosamente adornadas, ellas van a ser expuestas, humilladas y Dios les va a quitar todo su atavío. Por eso dice, por tanto, el verso 17, por tanto, eso lo que está diciendo es que está dando la introducción a una consecuencia directa del pecado de las mujeres de Judá. Ese pecado que hablamos en el verso 16. Por eso el juicio de Dios es justo, el juicio de Dios no es arbitrario. Dice, el Señor raerá la cabeza. Y ese raerá literalmente era rapar, rapar. Esa palabra hebrea que utilizan allí literalmente significa rapar o desnudar. Así que nosotros sabemos que en el contexto hebreo el cabello era muy importante para la mujer, era símbolo de honra. Dice, por eso Pablo le dice a los corintios en la primera carta, capítulo 11, verso 15, por el contrario a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Así que el acto de raparle la cabeza a la mujer, ese raer, implica humillación pública. Hoy una mujer rapada se siente mal. No. La mayoría. Bueno, aunque hay unas que les gustan, ¿no? Pero digamos que una mujer que le corten su cabello, si lo quiere, no le va a sentir mal. Descubrirá sus vergüenzas. Y aquí, pues esta parte del pasaje puede referirse no, en cierto modo a la desnudez física, pero también puede referirse a la vergüenza moral, ¿sí? A una exposición del pecado oculto. Por eso Dios despoja lo externo para revelar la corrupción interna. El juicio comienza por la casa de Dios. Pedro lo dice en su primera carta, en capítulo 4, verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces las mujeres de Judá, ellas estaban obsesionadas con los atavíos, estaban obsesionadas con los lujos, ellas estaban obsesionadas con una serie de accesorios
con los que ellas dedicaban demasiado tiempo de su vida ocupándolo en la apariencia física. Por eso el profeta empieza a dar una lista de accesorios y artículos de lujo que ellas utilizaban y que dedicaban demasiado tiempo de su día para adornarse. Él habla de las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofillas, los atavíos, los partirres del pelo, pomitos de olor, los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas, los tocados. Cualquier parecido con lo de hoy es pura coincidencia. Por ahí dice que los hombres con el mismo jabón que se bañan, lavan la ropa, los zapatos, lavan el carro, bañan al perro. Pero las mujeres tienen champú, bálsamo, crema para el cuerpo, ¿no? Entonces, este listado de accesorios nos puede dar a entender de que habían buenas tiendas en Jerusalén, ¿cierto? Que se puedan comprar bastantes cosas. Pero todo será quitado, todo será desnudado. Y Dios aquí no ataca la belleza, Dios está atacando la arrogancia que se esconde detrás de la belleza. Entonces, en contraste con esas mujeres, están las mujeres de Dios que son ordenadas. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 4. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. La obsesión de las mujeres de Judá con su apariencia, de su amor por los lujos y su promiscuidad, hicieron que ellas quedaran listas para el juicio. Verso 18. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas. Aquel día. Ellas estaban listas ¿para qué? Para el día del juicio. Por eso dice aquel día. Y eso es una frase profética que señala un momento en el que va a haber una intervención divina, que es el juicio, es juicio. Va a llegar un momento de juicio para ellas. Dice Isaías capítulo 2, verso 12, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Aquel día, un día que va a haber juicio para esas mujeres. Ahora, quitará el Señor, y ese quitará el Señor demuestra una acción soberana de parte de Dios. Él puede quitarnos lo que Él quiera, Él puede darnos lo que Él quiera, pero Él también puede quitarnos lo que Él quiera. Él, personalmente, despoja todo lo que el pueblo idolatraba. Y él dice, el atavío del calzado. Bueno, ahí está hablando de adornos en los pies, seguramente sandalias con detalles decoradas, ¿no es cierto? Habla de las redecillas, que son redes que ellas se colocaban en el cabello, y las mujeres que utilizaban esas redecillas mostraban que ellas eran refinadas, no eran finas, no eran elegantes. Lunetas, adornos en forma de media luna que posiblemente eran amuletos paganos, pero que ellas ya lo estaban utilizando. Entonces muchos de esos adornos tenían connotaciones religiosas, otros tenían connotaciones supersticiosas, y eso era lo que agravaba el uso de esos accesorios como expresión de idolatría. Verso 19, los collares, los pendientes y los brazaletes. Los collares les llamaban gotas, unas piedras que colgaban o perlas. Los pendientes, adornos colgantes, podían ser aretes, cadenas. Brazaletes, adornos que utilizaban en los brazos. Entonces, cuando habla el profeta de esa acumulación de cosas, de ese listado tan largo, él está hablando de que había una saturación de accesorios, es decir, mostraba la obsesión con la apariencia. Verso 20, las cofias, los atavíos de las piernas, los partires del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos. Las cofias eran unos tocados elegantes que ya se ponían. Los atavíos en las piernas pues podrían ser a menudo las tobilleras que se colocaban con cascabeles y con campanitas que cuando caminaban sonaban.
Artilleros del pelo, pues peinetas, adornos que se colocaban en el cabello para ser peinados. Pomitos de olor eran frascos de perfume que ellas les llamaban fragancias del alma. Zarcillos eran amuletos o pendientes posiblemente utilizados con fines esotéricos. Entonces, por eso el juicio de Dios no solamente viene en contra de la vanidad, sino en contra de una idolatría disfrazada de moda. Eso pasa ahora. Verso 21. Los anillos y los joyeles de las narices. Los anillos eran símbolo en la época del Antiguo Testamento y aún para la época de Jesús, eran símbolos de estatus social. Habían lugares donde alquilaban anillos. Entonces la persona quería llegar muy, muy bien presentada a un lugar, a una fiesta, y iba y alquilaba un anillo grande y eso lo hacía ver ostentoso, con estatus, lo hacía ver ricachón. Joyeles en las narices. Esta era una práctica común en el lejano y en el cercano oriente, ponerse en esos piercings, ¿no? Les dicen hoy. Entonces todos estos adornos, incluso todos esos adornos de anillos, de joyeles y todas esas cosas hacían incluso parte de la dote que le daban a las mujeres cuando se casaban. Y eso era prestigio, eso era un prestigio tener, eso generaba estatus. Por eso, para aquel día en el que les iba a quitar todo, perder estas cosas implicaba ruina económica, pero sobre todo implicaba también ruina social. Es como hoy en el día cuando una persona tiene dinero y pierde todo el dinero, entra a una ruina económica, pero también una ruina social, porque la gente que antes era amigo de esa persona que tenía dinero ya no va a ser amigo de esa persona porque es pobre. Esa persona con dinero antes podía entrar a unos lugares, hoy ya no puede entrar a esos lugares, ¿no? Primero porque no tiene cómo pagar, y segundo porque así supieran que en un tiempo tu dinero ya no pertenece a ese sitio. Verso 22, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas. Ropas de gala, obviamente, se habla de vestidos lujosos, mantoncillos eran capas que ya se utilizaban, o chales decorativos. Los velos eran los que utilizaban para la cabeza y el rostro. Las bolsas eran como bolsos de mano que también eran muy elegantes, las hacía ver muy refinadas. Versículo 23, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Los espejos no eran como los espejos que nosotros usamos hoy. En esa época eran unas placas metálicas pulidas que permitían que la persona se pudiera ver. No tan nítido como hoy, pero se alcanzaban a ver. El lino fino, pues era una tela muy costosa, ¿cierto? Simbolizaba lujo. Y las gasas eran unas telas muy delicadas que posiblemente las usaban como ropa interior. Y los tocados eran tiaras o coronas femeninas. Entonces, toda esta lista de accesorios, al final de la lista incluye el espejo, que el espejo es un símbolo de vanidad, de autoobservación. Dios va a quitar incluso la capacidad de contemplarse a sí mismas. Por eso este pasaje, vuelvo e insisto, no condena el adorno, no condena que la mujer se organice, sino que está condenando ese corazón que se exalta a sí mismo a través de los adornos. Por eso el juicio de Dios es meticuloso. Nos damos cuenta cuando el profeta describe accesorio por accesorio. Lo que está haciendo el Señor aquí es que Él desmantela capa a capa el orgullo de las mujeres, revelando la necesidad de arrepentimiento. Por eso ese juicio meticuloso en el tiempo de Isaías está relacionado con las invasiones futuras. Ese aquel día se relaciona con las invasiones que el pueblo iba a sufrir. Las mujeres de Sión iban a ser violadas, humilladas. Todos esos maravillosos y elegantes accesorios se los iban a quitar. Iban a quedar sin nada. Por eso el papel importante de las mujeres en la educación de los niños es importante porque la mujer que enseña a los niños deben ser mujeres de Dios. Y las mujeres de Dios deben vivir y pensar como mujeres de Dios.
Cuando las mujeres de una cultura se vuelven degeneradas, la esperanza de las próximas generaciones se pierde, se desaparece. Pero cuando las mujeres de una sociedad, de una cultura, se vuelven al Señor, se vuelven a los caminos del Señor, hay una gran esperanza para el futuro. Finalmente, tanto hombres como mujeres somos instruidos en el uso sobrio de las bendiciones y de los dones que el Señor nos da, tanto en comida como en vestimenta, pero también en una conducta correcta, porque el Señor no soporta la extravagancia y Él va a infligir un castigo severo a causa de la arrogancia que esto trae. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios va a despojar entonces lo externo, va a revelar lo que realmente tenemos dentro. La apariencia no puede esconder lo que hay en el corazón. Por eso nosotros hoy tenemos que preguntarnos si estamos más preocupados por cómo nos vemos o por cómo vivimos. ¿Nuestra fe está adornada por lo visible, por lo llamativo de este mundo, o está fundamentada en lo eterno, en lo celestial, en lo invisible? Tercero, dolor, desolación y lamento. Versículos 24 al 26. Este pasaje del capítulo 3 culmina con una sección que es la sección del juicio. ¿Contra quién? Contra las mujeres de Sión. Pero también amplía ese alcance de castigo a toda la ciudad, a todo Jerusalén, a Judá, revelando la profundidad de la ruina que les va a venir porque Dios los ha entregado a la vanidad y al orgullo. Verso 24 dice, y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán espada y tu fuerza en la guerra, sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Este versículo presenta una serie de contrastes que utiliza el escritor, que son poéticos y que hacen mucho énfasis en la humillación de las mujeres de Sión. Cada elemento de belleza, cada elemento de lujo es reemplazado por el opuesto, pero por el opuesto más denigrante. ¿Sí? El juicio aquí es total. Lo que motivó en un momento el orgullo en la vida de ellas, ahora se iba a convertir en vergüenza. Las puertas de Jerusalén se lamentan, las mujeres se sientan en tierra desoladas. En lugar de, el Señor va a reemplazar esos atavíos con marcas de cautividad, con marcas de humillación. Dice que ellos vivirán la hediondez, la cabeza rapada, la quemadura, la depravación general de la cautividad. Por eso dice, perfumes aromáticos, en lugar de perfumes aromáticos vendrá ¿qué? Hediondez. Entonces utiliza su opuesto más denigrante. El opuesto de los perfumes ahora es la hediondez. Y ese término hebreo que utilizaron para hediondez implica o da la idea de descomposición o mal olor corporal. Entonces hay un contraste entre primero una fragancia que cultivaban, que fabricaban, que maduraban, a una corrupción natural. Ahí se está invirtiendo o hay una inversión de gloria a vergüenza. Dice que cuerda en lugar de cinturón. Si usted en vez de ponerse una correa se pone una cuerda, un cordón, porque no tiene correa, pues se va a ver raro, ¿no? Se ve maluco, no se ve bonito, se ve feo. Y si la persona es bastante orgullosa, no va a querer ponerse cualquier correa ni cualquier cinturón, mucho menos una cuerda. Entonces dice que cuerda en lugar de cinturón. ¿Por qué? Porque el cinturón era un símbolo de elegancia, de estatus. Ahora la cuerda, ¿qué sugiere? Pobreza, está en la inmunda. ¿Sí? Está improvisando o incluso
Esa es señal de esclavitud. Cabeza rapada en lugar de compostura del cabello. Es decir, en la cultura hebrea el cabello, como ya sabemos, era algo importante para la mujer, era bien arreglado, bien, si era largo, era símbolo de feminidad, de honra, era importante, pero raparlo era lo peor. La cabeza rapada en la época bíblica era señal de duelo, era señal de humillación o de castigo. Deuteronomio 12:12 dice, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. Isaías 15, verso 2, subió allí y a Dibón, en lugares altos, a llorar sobre Nebo y sobre Medeba, aullará Moab, toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Cuando habla de ropa de gala y ceñimiento de cilicio, el cilicio era una ropa áspera, una tela que era como un costal, que la usaban en tiempos de luto o en tiempos de arrepentimiento. Entonces, eso era totalmente diferente a los vestidos de lujo que ya están acostumbrados a utilizar. Entonces, aquí pasa de celebración a aflicción. Luego habla de quemadura en vez de hermosura. Y esta imagen puede ser un poquito más fuerte, porque la palabra hebrea que se utiliza aquí para quemadura implica una marca, una cicatriz, una desfiguración. Algunos intérpretes bíblicos relacionan esta quemadura con marcas de guerra, con marcas de cautiverio o con marcas de castigo físico, que es a lo que apuntaba el castigo para ellos. Así que Dios no solamente despoja lo externo, Él invierte el orden de los valores, ¿cierto? Lo que antes era motivo de orgullo, ahora se convierte en motivo de vergüenza. Antes una inversión moral, social, y la pasa a un juicio divino. Por eso dice Isaías capítulo 5, verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces nos damos cuenta que tan rápidamente Dios puede quitarnos todo. Dios nos puede dar todo de la noche a la mañana, pero también de la noche a la mañana puede quitarnos todo. Entonces, con mayor razón, nosotros tendremos que honrar a Dios con todo lo que tenemos. Honrar a Dios, en lugar de honrarnos a nosotros mismos. Porque nosotros nos honramos a nosotros mismos cuando nos vestimos bien, cuando comemos bien, cuando vivimos bien. No honramos a Dios. Y si usted no honra a Dios con lo que usted tiene, pues Dios se lo va a quitar. Porque Él puede. Es soberano. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Aquí sin duda lo que quiere decir el pasaje es que una de las razones por que las hijas de Sión eran tan orgullosas, se amaban los lujos y todas estas vestimentas era porque, pues primero se hacían más atractivas a los hombres, ¿cierto? Cuando se sentían atractivas, ellas sentían que podían tener todo lo que quisieran de los hombres, pero pasa todavía hoy, ¿no? A muchos hombres hoy los roban y los atracan y los copolaminan porque una mujer bonita se acercó y pensaron que es porque ellos eran muy guapos y resulta que era que iban a robar y los roban. Ellas eran así porque ellas sabían que podían obtener todo lo que ellas quisieran de los hombres. Entonces, por ese amor a los lujos y a los atavíos, el resultado fue que el que pagaba también las consecuencias eran los hombres. Porque dice que sus varones caerán a espada. Por eso el juicio aquí no solamente habla de las mujeres, sino que se amplía a los hombres. La belleza de las mujeres no va a poder proteger la ciudad del juicio militar. Tus varones se refiere a los esposos, padres, hijos, a los hombres que defendían la ciudad. Por eso ese es un plural femenino. Tus varones, está hablando a las mujeres, tus varones
conecta con todas esas mujeres de Sión y mostrándole que la seguridad que ellas tenían, de esos hombres que las cuidaban, que las protegían, que les proveían todo lo que ellas necesitaban, iban a morir, caerán a espada. Entonces esa es una imagen que siempre utiliza Dios en su palabra de juicio bélico, de guerra. Entonces Dios iba a utilizar enemigos humanos como instrumentos de justicia. Isaías capítulo 10, versos 5 al 6. Le voy a leer la nueva versión internacional. Ay de Asiria, vara de mi ira, el garrote de mi enojo está en su mano. Lo envío contra una nación impía, lo mando contra el pueblo que me enfurece, para saquearlo y despojarlo, para pisotearlo como al barro de las calles. Dios iba a utilizar a Siria para acabar con Israel, con Judá. ¿Sí? Tu fuerza en la guerra, dice el pasaje. Así que la palabra hebrea, Giborek, implica hombres valientes. Por eso dice, tu fuerza en la guerra, está hablando de hombres valientes, de héroes, de hombres, los más duros del ejército, incluso ellos iban a morir. Así que la vanidad y el orgullo no solamente estaban afectando a la persona, al individuo, sino que debilitaba la fibra moral de toda la nación. Cuando el pueblo se aleja de Dios, ni la belleza ni la fuerza lo pueden sostener. Un pueblo que se aleja de Dios puede tener muy buen ejército, puede ser muy bonito, pero se va a caer un día. Dice sus puertas, terminando el pasaje. Cuando habla de sus puertas, en la cultura judía, las puertas de la ciudad se utilizaban como símbolo de autoridad, de justicia, pero también de vida pública. Por ejemplo, en Ruth capítulo 4, verso 1, dice, Boz, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. En eso pasó el pariente que él había mencionado, responsable de redimirlas. Ven acá, amigo mío, y siéntate, dijo Boz. El hombre fue y se sentó. Las puertas de la ciudad se sentaban para tener reuniones. Y personas importantes de la ciudad estaban casi siempre en las puertas. Proverbios 31-23, su esposo es respetado en las puertas de la ciudad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Ahora, el lamento representa la ruina total de la ciudad. Dice, se entristecerán y enlutarán. En el verso 26, sus puertas se entristecerán y enlutarán. Así que el lamento es de toda la ciudad, no solamente de otras personas, sino que la ciudad misma es personificada como una mujer en duelo. La ciudad misma, por eso dice, y ella desamparada se sentará en tierra. Sentarse en tierra era un gesto de duelo extremo. La palabra desamparada implicaba devastación, abandono, esterilidad. Y que cuando la vanidad gobierna a una persona, cuando la vanidad gobierna el corazón de una persona, el alma de esa persona se vacía. Cuando la apariencia reemplaza la reverencia, el juicio no demora en llegar. Así que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estamos cultivando corazones humildes o apariencias vacías? Muchos cristianos nominales parecen cristianos, pero no son cristianos de verdad. Esta ciudad era orgullosa, esta ciudad se sentía la mejor, pero termina siendo ¿qué? Humillada, termina sola, sin defensores, sin gloria. Ese es el resultado de la vida centrada en la apariencia y no en la obediencia. El resultado final de una persona que centra su vida en lo que aparenta ser y no en la obediencia al Señor. Por eso Isaías 3, verso 16 al 26 nos recuerda que Dios no está despreciando la belleza, no está atacando la belleza, está atacando la altivez que viene por resultado de la belleza. Por eso para Dios la verdadera belleza es la humildad, es el verdadero adorno del corazón, es el temor de Dios.
Tenemos que abandonar la vanidad que oculta la necesidad espiritual, que oculta la necesidad de arrepentimiento. Tenemos que vestir nuestra alma con humildad, con reverencia y con obediencia. Que nuestra vida sea un reflejo de la gloria de Dios y no de la moda del mundo. Esta última parte del pasaje, en el verso 26, es el clímax del juicio en contra de la vanidad. Lo que comenzó como una crítica a esa arrogancia femenina, a ese orgullo femenino, se convierte en la radiografía del colapso moral total de la ciudad, del colapso social, espiritual de toda la nación. Por eso el mensaje de Dios aquí a través del profeta es claro. Cuando el pueblo de Dios se adorna externamente, pero se vacía internamente, el juicio es inevitable. Hoy hay muchos creyentes así, hay muchos cristianos así, hay muchas iglesias que se adornan externamente, pero internamente como cuerpo están vacíos. Y se ven grandes iglesias, grandes locales, con toda una logística, con toda la tecnología, con todo lo que se necesite, pero vacíos internamente. Son clubes sociales, no son lugares de adoración. Hoy es el día de que usted y yo podamos despojarnos de lo superficial, que nos podamos revestir de Cristo y que un corazón aquí pueda decir, Señor, desnuda mi orgullo y adórname con tu gracia. Amén.